Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por estar allí a través de la señal de Globovisión, conectados, y gracias a todos los que nos escriben desde diferentes estados de nuestro país, nos hacen llegar sus mensajes que están en sintonía de este programa. Iris de Franca, coordinadora del movimiento Mujeres en Política, nos acompaña. Y qué propicio, Iris, para empezar este mes de marzo, mes de la mujer, el trabajo de las mujeres en política, que como lo hemos hablado en otras oportunidades, qué importante es para temas como los que estamos revisando ahora: el diálogo, el entendimiento, el encuentro, la reconstrucción del país y el papel de la mujer como figura clave para trabajar en este tipo de procesos. El mundo tan álgido como estamos viendo, la situación que hoy atraviesa nuestro globo terráqueo, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel. Bueno, es un mundo en constante conflicto desde que inició este año 2026, cuando se hace necesario cada vez más puentes, diálogos, construcción de espacios de negociación para poder avanzar y para resolver conflictos, que al final es lo que la población, que los ciudadanos quieren ya, pues ver el fruto de esas negociaciones. Lo que quieren es ver respuestas, que los problemas estén trabajando en mesas de trabajo y de discusión más allá de la diatriba. Bienvenida, Iris. Gracias, Rosa. Y como dices, bueno, muy propicio no solo porque es el mes de la mujer, sino también por la circunstancia en la que estamos atravesando Venezuela, que es un momento político totalmente distinto, que es un momento político que nos invita un poco a cambiar la visión de enfrentamiento y generar una visión de la política de encuentro, de acuerdo, de diálogo, que además no es nuevo, ¿no? Es algo que muchos dirigentes políticos hemos estado diciendo desde hace 5 o 6 años, que la salida era el diálogo, que la salida era la negociación, que la salida era el encuentro. Es lamentable que tuvimos que esperar sucesos como los del 3 de enero para entender que esa era la salida. Y digo que es lamentable porque al final esos sucesos dejan una lección muy dura en el país, que es que el liderazgo político no estuvo a la altura de las circunstancias. Y ahora toca no solo recomponer el país, sino también toca de una forma u otra recomponer los liderazgos y darle espacios a nuevas visiones, a nuevas estrategias, a nuevas formas de hacer política. Y en eso las mujeres, particularmente las mujeres venezolanas, tenemos, bueno, una experiencia, porque somos mujeres que hemos aprendido a sobrevivir en conflicto. Hemos aprendido a sortear las situaciones en un conflicto que no era un conflicto armado propiamente, pero que ha sido un conflicto muy largo, un conflicto político y económico que ha impactado de forma diferenciada a las mujeres, y sin embargo su capacidad resolutiva y su capacidad de resiliencia ha permitido que sea una constante constructora de puentes, una constante constructora de paz, pero además también una constante constructora de alternativas para la gobernabilidad, para la convivencia y para el encuentro, desde los espacios más pequeños, que son los espacios municipales, hasta los espacios más altos, que son los espacios donde nos desarrollamos, quienes hacemos política. Como tú lo has mencionado, en algún momento se habló de guerra económica en nuestro país, se habló de guerra psicológica, todas estas en curso, y al final es el ciudadano, independientemente de sea rojo, morado, del partido que sea, de centro, de derecha, bueno, en fin, todos los ciudadanos terminamos siendo afectados por esta confrontación durante los últimos años, y ahora las esperanzas están puestas en que, lamentablemente, pese a los incidentes del 3 de enero, que muchos no queríamos que se llegara a esta situación, bueno, es una realidad, y uno se pregunta ahora qué sigue, porque a pesar del escenario difícil, a pesar de muchos sectores académicos, empresarios, economistas, hablando de la necesidad de ese entendimiento político para que se pueda resolver el problema económico que finalmente interesa a los ciudadanos, todavía hay factores que quizás están poniendo trabas a este encuentro, ¿no? Dicen que no lo ven viable, o hablan de un borrón y cuenta nueva por completo, pero al final del día, entre todos deberíamos poder llegar a ese entendimiento, pero todavía parece difícil. Mira, yo creo que lo primero que nosotros debemos entender, Rosa, es que no existen salidas mágicas. No las han existido durante estos 27 años. Las salidas tienen que ser construidas por nosotros, a lo interno. Y yo creo que a pesar de lo que ocurrió el 3 de enero, Estados Unidos está generando los espacios para que exista un diálogo interno. Han hablado ellos de reconciliación. Para mí, una de las muestras más evidentes de que Estados Unidos cree en la pluralidad y la diversidad política que hay en Venezuela y que propicia
que existe una convivencia entre esa diversidad fue el recibimiento de Enrique Márquez en el Congreso en el mensaje de la Unión. Porque eso implicó el reconocimiento a una posición distinta al radicalismo, que era quien hasta ahora se había, digamos, tenía la interlocución con la comunidad internacional de forma permanente, que son todos estos partidos, bueno, un poco más radicales de la oposición, que han llamado invasión, que han salido o han puesto sobre la mesa salidas más extremas. Pero al tener a un dirigente como Enrique Márquez en el Congreso, el mensaje de Estados Unidos es muy claro. El mensaje de Estados Unidos es: nosotros creemos en la pluralidad política que existe en Venezuela y creemos en la diversidad de actores que hay en Venezuela y creemos que hay una diversidad que debe resolver sus problemas en Venezuela. Entonces, eso nos debe invitar, más allá de si fue un momento emotivo, si no fue emotivo, si estaba ahí para desplazar a uno, o todos esos análisis que han hecho. Yo creo que el análisis más importante es por qué el gobierno de los Estados Unidos, y nosotros lo hemos dicho en muchos espacios, pero además es una reflexión que hacemos a lo interno, cuando nos sentamos algunos políticos a hablar sobre esta situación, porque el gobierno de los Estados Unidos no se llevó a Maduro y con el mismo avión trajo a María Corina, por ejemplo, o a Edmundo González Urrutia. Pues no lo hizo porque entendió las circunstancias que en Venezuela se vivían y que requería una estabilidad. Y para la estabilidad no solo requerías que quienes manejaban el poder permanecieran en él para brindar, digamos, una estabilidad en la seguridad, en la economía y en lo institucional, sino también necesitabas que quien encarara el poder en Venezuela fuese una persona que estuviese dispuesta al diálogo y al encuentro con los otros factores. Y también requieres que la diversidad opositora esté a la disposición de generar el diálogo. No va a ser perfecto, siempre vamos a tener las ondas radicales de un lado o del otro diciendo que esa no es la salida. La ley de amnistía, estoy segura que, aunque el oficialismo la aprobó por unanimidad, estoy segura que tuvo su debate interno y que sus radicales dijeron, bueno, ¿cuál es el perdón? ¿No? Y estoy segura también que en la oposición también hay algunas heridas que son difíciles de sanar, pero lo que no debemos desaprovechar es la oportunidad que está dando la geopolítica y lo que ocurrió para que Venezuela construya sus propias soluciones y para que construya sus propios puentes. Parte de ese entendimiento y de este nuevo escenario, este nuevo momento político, con las acciones que hemos visto por parte del gobierno de Estados Unidos, ellos mismos han asegurado que organismos de inteligencia han estado durante los últimos meses en Venezuela. Cuando se les pregunta por qué no más contacto, o por qué no llevar a María Corina Machado, cómo se encuentran sus relaciones con María Corina Machado, él ha hablado y lo ha dicho pues francamente, como que han visto pues los diferentes escenarios y que el escenario actual es el más conveniente para Estados Unidos y también para Venezuela. Hablaba de la necesidad de la estabilización económica en primer lugar, de hacer una América más grande, una Venezuela más productiva y también una América más productiva. Entonces, esto por un lado. Luego llega este reconocimiento a Enrique Márquez, que para muchos ha sido interpretado o empezaron allí las preguntas por redes sociales. Bueno, este es el candidato de Trump, pero lo cierto es que no estamos en momentos de candidatura, que también lo han dicho las mismas autoridades de Estados Unidos y que de hecho hay mucho camino y muchas leyes también que transformar para llegar a ese momento, lo han asegurado diferentes analistas políticos. Sin embargo, es fundamental lo que tú mencionas, el reconocimiento de otro factor de la oposición que muchas veces ha sido relegado, que muchas veces el centro no es escuchado, y sobre todo cuando hay escenarios de gran polarización, muchas veces el centro termina minimizado porque ambas partes lo opacan, reciben críticas tanto de un lado como del otro y terminan invisibilizados o con una campaña de descrédito de ambas plataformas que normalmente tienen además más recursos, ¿no? Entonces puede ser una oportunidad este momento para que el centro político sea escuchado. ¿Crees que la figura de Enrique Márquez puede ser fundamental para una transición política en Venezuela? Muchas son las preguntas sobre el rol que él tendrá. No somos adivinos, pero sin duda pues podemos hablar con base a los hechos que estamos viendo. Mira, yo creo que no solo Enrique. Yo soy de la teoría de que este momento político requiere un poco de la construcción colectiva, ¿no? De una corresponsabilidad en la creación de todo este ensamblaje que se requiere para generar una verdadera transición hacia la democracia.
Porque como decías, ir a una elección requiere un ensamblaje, requiere unos cambios jurídicos, requiere unos cambios institucionales, requiere unos cambios incluso en la forma de hacer política. Y para que eso sea posible, debe existir digamos, un espacio de acuerdo. Y ese espacio de acuerdo no debe ser ni la Asamblea, ni la Comisión de Paz, ni un espacio que ya exista, porque carecen de legitimidad por la circunstancia en la que estamos viviendo. Debe ser un espacio político que se cree especialmente para generar esos acuerdos que nos lleven a dar los cambios en materia electoral e institucional y nos permitan la estabilidad del país para poder ir a un proceso electoral en algún momento. ¿Cuándo será? No lo sé. Lo que se tarde eso. Pero yo sí creo que en el caso de Enrique Márquez, particularmente, Enrique siempre ha sido un hombre de construcción de puentes, de diálogo con todos los factores. No es desde ahorita. Mucha gente, bueno, está conociendo quizás la figura pública de Enrique ahorita, pero Enrique fue parte del equipo que diseñó el acuerdo de la CAF para el mejoramiento eléctrico, el equipo que fue a la mesa de diálogo de República Dominicana, fue partícipe de los primeros diálogos de la unidad o de la mesa de la unidad democrática con el gobierno nacional para generar los procesos electorales del 2017 y del 2018. Es decir, tiene muchísimos años tendiendo puentes con diversos factores políticos por el bienestar del país. No lo ha hecho desde hoy y yo no tengo dudas de que lo va a seguir haciendo. Ahora, ¿basta solo Enrique Márquez para eso? No. Creo que hay que construir un gran bloque de liderazgos que puedan generar estos puentes en los distintos sectores, porque el país está muy fragmentado, Rosa, muy fragmentado, y nadie tiene la posibilidad de convocar a todos los sectores. Unirse para trabajar, hablas de esa fragmentación que hoy hay, de no ver a una figura, sino una construcción colectiva, y qué importante es esto, porque muchas veces tanto los ciudadanos como también los factores políticos están pensando en quién es la persona, quién es el elegido, quién es el ungido, quién es el candidato. Eso sigue vigente tanto en la visión de los ciudadanos como también de los partidos políticos. Pausa y ya regresamos.